La iglesia de la conquista. Dile a que está a tu lado, pregúntale, ¿tú eres parte de la iglesia de la conquista? Y respóndele, yo soy Ricky, soy pastor, es parte de la conquista. Y hoy vamos a hablar de unas pautas que tienen que ver con esto. Si hay un libro en la palabra de Dios que habla de conquistas, ese es el libro de Josué. Sé que hay áreas, hay sueños, hay promesas, hay proyectos que muchos tienen, incluso propósitos que tenemos que conquistar, porque se conquistan en lo personal, en lo familiar, en los estudios, en lo laboral, en lo económico. Hablaba la pastora de economía. Hay proyectos que uno desea quizás tener su casa, para tener su familia, y eso tiene que uno que conquistarlo, que alcanzarlo. Todo tipo de propósitos que Dios pone en nuestro corazón muchas veces, y por supuesto en lo espiritual, esos deseos que tenemos de ver el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pero la conquista de cualquier cosa, de cualquier área, requiere una serie de pautas. Diga conmigo, pautas. Pauta. ¿Sabe lo que es una pauta? Es una palabra que viene del latín pacto o convenio. De ahí viene la palabra pautas. Tiene que ver con pacto, tiene que ver con convenio. Es un término que permite hacer referencia a un modelo, a un ejemplo a seguir, a una normativa o regla. Las pautas, en ese sentido de que voy a hablar el día de hoy, son preceptos, son actitudes que debemos seguir si queremos verdaderamente conquistar aquello que hemos sido llamados a conquistar. ¿Lo entiendes? Las cosas no vienen del cielo así porque así. Las cosas vienen del cielo, la palabra viene del cielo. Pero uno tiene que alcanzarla, uno tiene que caminar en pro de ella, uno tiene que conquistar cada una de esas cosas que Dios ha hablado para tu vida. Y a veces creemos que Dios lo tiene que hacer, pero en realidad lo que Dios hace es darte la palabra de lo que Él quiere hacer en tu vida. Y después nos da las herramientas, las armas, en este caso hay una espada ahí, o un puñal, las armas para que podamos conquistar, arrebatar muchas cosas de esos proyectos que tiene o están hoy en día en manos del enemigo. Por eso vamos al primer verso del libro, del capítulo 1 del libro de Josué, que dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Dice, empieza ese maravilloso libro completo. Me encanta cómo empiezan los libros y también me llama la atención cómo terminan. Aconteció después de, porque hay algo que termina, y automáticamente cuando algo termina, algo comienza, ¿o no? Ahora cuando Magali termine el TFGS, algo tiene que comenzar. ¿Por qué? Porque algo termina, ¿o no? Y a veces es tan normal a veces estas cosas que no reflexionamos en ellas. Cuando una situación, cuando una circunstancia, cuando una condición termina, se da paso a otra cosa. Puede ser mejor o puede ser peor, pero es algo diferente. Por ejemplo, cada día en realidad es nuevo. Hoy estamos en un nuevo día, ¿o no? Hoy es un nuevo día. Es diferente el día de ayer. Es único, es real, estamos viviendo en él. Cada día tenemos, valga la redundancia, un nuevo día. Entonces hay algo nuevo que nos levantamos y tendremos que afrontar. Puede que sea algo hermoso que nos toque ese día, puede que sea algún problema que tengamos o alguna dificultad o alguna tragedia, pero algo es nuevo. Entonces, creo que cada uno como creyente, estoy hablando a los creyentes, decide cómo vivir cada nuevo día, cómo plantea el nuevo día. Si vas a ver en él una oportunidad de cambio, una oportunidad de conquista, una oportunidad de acercarse más a Dios, o si por el contrario será un día donde tú ya estás proyectando que te sucede esto, que tienes que pagar aquello, que alguien no te dio los buenos días, que tienes que afrontar un problema y comienzas en tu mente a angustiarte, a preocuparte, pero eso decídelo tú, lo decides en tu corazón. ¿Cómo afrontas un problema? Yo digo que llega el momento incluso llegas a disfrutar de los problemas, porque los problemas te maduran, te enseñan cosas en la vida y muestran la gloria de Dios. Entonces, de alguna manera, entre comillas lo digo, llegas a disfrutar aún de los problemas que acontecen en tu vida. Porque ya sabes que hay algo que tienes que conquistar a través de ese problema, o que tienes que vencer, o que tienes que superar. Entonces, si será una conquista o una derrota cada nuevo día en tu vida, si pelearás o te rendirás, eso dependerá de cada uno de nosotros. Puedes crecer o puedes mermar, pero eso lo decides tú. Jesús lo diría con otras palabras. Jesús lo enseñó a sus discípulos y por ende a nosotros lo siguiente, Mateo capítulo 6, versos 33 y 34. Jesús les dijo: más bien
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que uno espera de la vida, las cosas que uno tiene que conquistar, las cosas que anhela, serán cosas buenas, ¿no? Usted quiere una desgracia para su vida, usted no quiere una desgracia para su vida. Todas estas cosas le serán añadidas. Dice el verso 34, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Mañana será otra cosa. Disfruta el día de hoy, aprende el día de hoy, madura el día de hoy. Porque dice el mismo Jesús, cada día ya tendrá sus propios problemas. ¿Usted está preocupado por el problema de hoy? ¿O no? Tranquilo, mañana habrá un problema diferente. Mañana habrá otra situación completamente diferente de hoy. Porque cada día es un día nuevo. Cada día es una oportunidad de gestionar problemas, de madurar, de aprender, de alcanzar bendición cada día. Y eso empieza en nuestro interior, la manera que afrontemos la vida. Y Josué comienza ese libro con una situación triste, una situación de luto, de congoja. Había muerto Moisés. Y esto lo leemos tan rápido, pero tiene todo un significado para el pueblo de Dios. El gran líder, el hombre de Dios, el que les mantenía firmes, el profeta, el intercesor, el que tenía palabra certera, el que había siempre una palabra de Dios para el pueblo, el que resolvía los problemas del pueblo, de pronto había muerto. Por 40 años era la voz de Dios, por alguna manera de decirlo, era la mano de Dios. 40 años ellos se habían acostumbrado a aquel hombre y vivían y sabían que era el respaldo y era los que mantenían muchas veces unidos, porque sus palabras eran sabias, porque veían el poder que Dios hacía a través de él. Y de pronto muere, y muere justo antes de la conquista. De alguna manera, aquellas 2 millones de personas se sintieron huérfanos, porque el padre, Moisés, había muerto. Y muchos pensarían, ¿por qué Dios no lo dejó un añito más? Dios no tenía el poder para dar un año más de vida. Y por lo menos haber empezado con él la conquista, porque nos trajo aquí justo en la frontera, a veces nos muere. Dios se lo lleva. ¿Por qué no lo dejó ese año? Hubiésemos entrado, hubiésemos conquistado quizá alguna de las ciudades importantes, hubiésemos visto cómo es la conquista y después ya se hubiese llevado el Señor y ya nosotros hubiésemos avanzado. Entienda la posición. El pueblo estaba huérfano en aquel momento. Nosotros lo leemos como si nada, pero usted entienda que de pronto aquel hombre, ese gran líder, les deja. Hay un cambio completa de situación y así empieza precisamente el libro de la conquista. El libro de Josué comienza con una mala noticia. Moisés ha muerto. Y el pueblo se pone de luto. La vida cambia. La vida cambia. Nosotros mismos cambiamos, gracias a Dios, somos transformados por Cristo Santo. Pero por naturaleza, los humanos tenemos miedo a los cambios, sobre todo cuando no sabemos hacia dónde van, o cuando nos sacan del confort, de lo cómodo. Por 40 años, esta gente cada día y cada noche habían visto a Moisés como salía, entraba al tabernáculo y la presencia caía y ellos se sentían seguros porque Moisés estaba con ellos y sabían que si Moisés está con nosotros, la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuánto hemos hablado de la presencia de Dios las últimas semanas, verdad? Y de pronto Moisés subió a lo alto del monte y no bajó más. Allí se quedó, ni se despidieron de él, ni lo pudieron enterrar porque dice que, usted recuerda el libro de Judas, como el mismo arcángel Miguel lucha con Satanás por su propio cuerpo. 40 años habían vivido con este hombre y ahora parecía que no tenían claro el futuro. Se llenaron de incertidumbre. Dile a que está a tu lado, tranquilo, tranquilo. No sabemos qué pasa mañana, ¿o no? Pero Dios, sabemos que Dios habla. ¿Y cuándo habla Dios? Siempre. Siempre que estás dispuesto a escucharle, siempre que has dispuesto tu vida, cuando has aprendido a afinar tu oído para hacer la voluntad de Dios, Dios habla. Y a algunos nos habla de miles de maneras o diferentes maneras. Nos habla a través de la palabra, del púlpito, nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de una situación, nos habla de alguna manera, pero tenemos que estar deseando oírle en cada situación. En esa relación que tenemos que cultivar y que honra a Él. Atención que dice ese verso, que muere Moisés, que era siervo del Señor.
Y el Señor habló a Josué, servidor de Moisés. Y nos habla ya de entrada, ese primer verso, de esa palabra tan importante, la palabra servicio. Josué ha sido un servidor fiel de Moisés. Moisés servía a Dios, dice el texto, y Josué servía a Moisés. Lo ha servido bien, ha estado pendiente de Moisés en los momentos de dificultad, en los momentos duros y también en los momentos memorables. No ha servido Josué buscando sus propios intereses, ni lo ha hecho buscando fama o por posición, ni buscando una recompensa humana o que lo valoren. Ni siquiera ha servido Josué por compromiso, porque hay quien sirve por compromiso, o a su manera. Ni cuando decía, hoy me apetece servir, pero mañana estaré muy cansado. No. Vemos a un hombre, Josué, que siempre ha estado dispuesto a servir. Qué importante esto. Nunca se quejó, porque, claro, vemos a Moisés que sube 40 días a lo alto del Sinaí, está ahí en el monte y está 40 días y 40 noches, pero dice que Josué se queda un poco más abajo. Imagino que a mitad de la montaña, a media cresta, esperando esos 40 días, ¿o no? ¿Usted se imagina ahí Josué esperando a que Moisés termine, que no sabe si va a estar un día, o 2, o 3, pero hace una semana, y pasan 10 días, y pasan 15 días, y pasan 20 días, y pasan 30 días, y se lleva un mes, y ahí está Josué paciente, esperando por el hombre de Dios. Dice, cuando baja Moisés, dice, uy, Josué le dice, se escucha murmullo, estarán celebrando que ya estás caminando, a lo mejor te vieron, dice, no, tranquilo, que no estás celebrando nada, que lo que está pasando ahí debajo es lo del becerro. Pero ahí estaba Josué, esperando para servir. Ay, cuánto nos cansamos nosotros a veces, se nos gasta la paciencia, ¿verdad? Y tampoco puso queja cuando le mandaron con los 12 espías, 40 años atrás, y él está ahí y se jugó la vida. Y contra todo pronóstico, cuando los otros 10 espías decían, nos va a ir mal, no podemos conquistar, él se levantó y dice, tranquilo hermano, que sí podemos, que Dios está con nosotros. Dile que a tu lado, que sí podrás hacerlo. Díselo que está a tu lado, sí podrás. Porque Dios está con nosotros. Pero recuerde que había antes que decían, no, son más fuertes que nosotros, nos están de esto. Ay, usted sea de los dos. Dile a otra que está a tu lado que sí puedes, que Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar, díselo para que se te entere. Dios te va a ayudar. ¿Lo cree o no lo cree? Hay alguien que todavía no lo cree, así que vuelvo a decir, Dios te va a ayudar a superar todas esas cosas en el nombre de Jesús. Ahí está Josué. Había honrado, había respetado, había acompañado, obedecido, se había preocupado, había aprendido por 40 años de la vida de Moisés. Había hecho lo que le habían pedido. ¿Por qué? Porque Josué amaba a Dios. Y cuando uno ama a Dios, sirve a los demás. Y lo sirve con humildad, lo sirve con entrega, lo sirve con alegría, con integridad. Es alguien confiable, sincero y siempre está dispuesto no solamente a servir a Moisés, sino que servía al pueblo. Y supo servir también en su hogar, porque el hombre de Josué fue padre y fue esposo. Él supo servir como padre. Se convierte en un ejemplo, en un testimonio vivo, en un modelo para su hogar, para sus hijos. Supo discernir, supo corregir, supo inspirar a los que estaban bajo su techo, porque ese es el primer gran ministerio que todo creyente recibe, el de la familia, el del hogar. Y ahí estaba ese Josué que pudo decir al final del libro maravilloso, el capítulo 24, cuando él dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor, ¿o no? ¿Por qué? Porque yo he inspirado a mis hijos, porque yo he sido modelo para mi mujer, porque yo he caminado, porque yo he servido como servía Moisés y como servía al pueblo, servía en mi casa, servía a los míos, los inspiré, los ayudé, los corregí, oraba, tenía la sabiduría de Dios. Por eso yo puedo decir, y decía Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero todo el mundo no puede decirlo, porque para decirlo has tenido que ser un modelo de vida. Has tenido que tener una fe en los de tu casa, has tenido que inspirar, has tenido que tener esa esperanza, esa paciencia y tantas otras cosas. Pero es una frase que nos gustaría a todos decir, ¿a que sí? La pregunta es, ¿estaremos viviendo en nuestros hogares de manera que un día, aunque tus hijos ahora no están en el camino, un día digo, mira, mi madre, mi padre siempre me inspiraron. Y ahora entiendo que lo que me decían, lo hacían por mi bien. Y a lo mejor lo van a decir dentro de 15 años.
Pero Abraham dijo, porque cuando me decían y yo los veía con esa esperanza, y ellos daban un paso adelante, y cuando todo se hundía, siempre tenían una palabra de fe, una palabra de bendición, una palabra de amor, una palabra que ahora me inspira. Eso es un Josué. ¿No lo puede entender? Qué bueno es entenderlo, porque eso marca las vidas. Mire, uno sirve también en su trabajo. Usted sabe que a mí me encanta la construcción, ¿verdad? Más de una semana que he vuelto a la construcción. Y me costó mucho tomar esa decisión. Pero gracias a una visión que tuve, yo perdí hasta las herramientas, como ya dejé la construcción, hasta las herramientas las iba dejando por ahí. Me había quedado hasta sin nivel. Y una de veces me traen un nivel amarillo. Yo tuve la imagen de colocando una regla, plomando una regla con un nivel amarillo. Digo, ay, ¿qué nivel amarillo? Le dije al jefe, mira, hasta el nivel lo perdí. Dice, pues este te lo compré para ti, quédatelo. Nivel grande ese. Entonces sabía, digo, Señor, ¿qué hago? Me están llamando por aquí, ya le dije que no. Yo tuve la visión o tuve ese desliz estaba plomando una regla con un nivel amarillo. Y me están llamando para antabicar, precisamente, que se hace con reglas, ahí tienes que animar. ¿Qué hago? Pues en base a la visión, le había dicho que no, porque soy pastor, como digo yo, pero volvieron a llamarme, sucede esto, ven, pon las condiciones que tú veas. Digo, me está llamando a servir otra vez, porque a mí me encanta la construcción. Incluso alguien me decía qué difícil a veces es como creyentes estar en ese ambiente, digamos, contaminante, porque hay chistes verdes, porque la gente dice palabrotas, porque cuenta esto, porque a veces, en fin, muchas cosas que suceden cuando hay muchos hombres juntos en ese sentido, ¿verdad? Y entonces alguien me decía, porque es que yo me siento hasta contaminado cuando estoy trabajando entre tanta gente así. Y digo, tranquilo, porque no contamina al hombre lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Entonces, si tú estás ahí, tú estás ahí para afectar a los de fuera. No te va a afectar a los de fuera a ti, porque tú eres luz. Las tinieblas no pueden entrar en la luz, sin embargo, la luz entra a las tinieblas. Entonces, no pienses que te está contaminando porque quizás dicen una palabrota, dicen una grosería o te ponen música rara. Porque tú estás para impactar esa vida. Y tú eres luz en medio de ellos. Cambia la manera de pensarlo, cambia la manera de verlo. Porque si fuéramos todos creyentes, gloria a Dios, pero entonces ¿qué haríamos con los que no creen? Un día seremos todos creyentes. Y en las obras será la música de Cristina de Aclario y la de... Pero un día, y eso estamos clamando, y eso tenemos que conquistarlo. Pero si salimos de nuestros lugares de trabajo porque están contaminados, ¿qué somos? ¿No seremos sal de la tierra? Tenemos que estar ahí, en esa ubicación. Entonces uno sirve en su lugar de trabajo, siendo excelente, siendo un profesional, ayudando a sus compañeros, escuchando, solucionando problemas y bendiciendo. Para eso estamos ahí. Y mire, y le aseguro que hasta cambia el ambiente. Yo tenía el peor que me pusieron y digo, esto también es Dios. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Gabriel. Muy bien. Tú sabes que ha sido un arcángel, ¿no? Uno de los grandes de Dios tiene tu nombre, qué bueno. O tú tienes el nombre de uno de los grandes de Dios, ahí va bien. Digo, ¿cómo se llama el que estaba subiendo la mezcla? Jesús, digo, otro de los grandes del reino. Porque Dios te rodea de señales, ¿no? ¿O no? Y entonces estamos todo ese y estuve 2 días escuchando a Estopa y a Joaquín Sabina. Yo en mi tiempo conozco las canciones de Joaquín Sabina y de Estopa y bueno, y de la raja de mi falda y toda aquella historia de no sé qué. Pero ya el segundo día dice, ¿y usted qué música escucha? Digo, ¿tú quieres escuchar? Porque él es el que pone el móvil, digo, porque yo ni Spotify tengo. Digo, ponga ahí Oveja Cósmica, eso, ponlo, que eso está guapo. Y ponga ahí también Alex Ubago y el Redimido, ponlo ahí. Y llevo 2 días escuchando nada que puso, ¿cómo es? Redimido, ¿no? Cosas de esas. ¿Cómo es? Alex Zurdo, no Subago es otro. Alex Zurdo. Menos mal que tengo yo quien me dicta. ¿Sabes lo que le digo? Y digo, uy, pues esta música está guapa. Digo, claro, está guapa, esto inspira el alma, el espíritu y todo. Y quita, pon de tu vida y pon el Señor, todas esas cosas. Entonces digo, uno afecta a la atmósfera donde está, porque es la disposición y la visión que tiene. Y Jesús nos lleva a esos lugares a servir. Por eso uno va con oración y uno va presentando el día al Señor. Señor, ayúdame, hazme efectivo, hazme tal. Incluso cuando yo decía, bueno, yo podré ir a trabajar, pero yo hasta las 2:30 trabajo. El horario de las obras son de 4:30 a 5. Digo, yo tengo que atender gente, yo tengo muchas cosas que hacer, yo puedo trabajar de 8 a 2:30. Pues vente, aunque sea así. Pero después Dios te respalda. Después veo que el trabajo que tú haces de 8 a 2:30 es un trabajo que rinde. ¿Rinde por qué? Porque no soy yo, es el respaldo de Dios.
es la bendición de Dios, es el favor de Dios. Y la gente lo sabe. Y mientras en otras obras a veces hay ese complejo porque aquel obrero se va antes y porque se va tal, en la nuestra no tenemos ese problema, porque ellos saben. Pero uno busca ese solucionar problemas. Uno a veces me llega aquel, hicimos más mezcla de la que tal, nadie quiere gastar la mezcla, hay 2 masadoras de mezcla. Digo, ¿para qué hiciste tanta? Es que me despisté, me quería que iban a gastar y tal, y nadie la quiere gastar, y ahora ¿qué hacemos con esto? Digo, tráela, ahí es la que yo la gasto. Porque estamos para ayudarnos, digo, estamos para ayudarnos, venga, yo te ayudo a gastarla. Echa para arriba, vamos a meter mano rápido. Y entonces la gente acude porque sabe que tú gestionas los problemas, tú ayudas a los demás porque los ves con amor, porque los ves necesitados y porque Dios te puso ahí, no para ganarte un sueldo, que creo que Dios me paga muy bien, pero yo no estoy pensando en el sueldo, estoy pensando, Señor, si tú me tienes aquí, hay un propósito eterno en esto, que es más grande que cualquier sueldo que te puedan dar. Y evidentemente todo obrero es digno de su salario, pero el Señor hace y te lleva a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque uno ha aprendido a servir. Eso es servir. Servir. El mismo Jesús dijo, a la hora de servir, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen. Y dice también la palabra, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Lo está diciendo el Señor. No quiere decir que le metas al enemigo en tu círculo vital, sino que lo ayudes, que lo socorras si está necesitado. No digas así, ahora Dios te castigó, o ahora yo no te ayudo, ahora tienes sed, pues no te doy agua. Porque ves, Dios, no. Si tienes sed, dale de beber. ¿Lo puedes entender? Eso también es servir, porque la palabra dice, sirve aún a tus enemigos, para que el Señor pueda actuar a través de tu vida. Porque no podemos conquistar lo que Dios nos llama a conquistar si no hemos aprendido a servir o si no estamos sirviendo. Sirviendo de verdad, sirviendo sin un interés personal. Porque uno no sirve para sentirse útil. Claro que cuando uno sirve se siente útil, pero no sirve para sentirse útil. O por obligación. O sirvo para esperar algo a cambio. Uno tiene que servir porque es el modelo de Jesús y servir como Él sirvió, que incluso dice la palabra, y dio su vida por usted y por mí. Y solamente los que sirven, sirven. Dirá que está a tu lado, los que sirven, sirven. Los que sirven, sirven. Y los que no sirven, aprenden a servir para que sirvan. Porque hay que aprenderlo. Y Dios habla a los que sirven. Josué no es que sirviera cuando tenía ganas, o cuando quería, o cuando podía, sino que él servía porque entendía que su vida era un acto de servicio a Dios y a las personas. Y por eso Josué ahora recibe instrucciones directas. Por 40 años ha sido fiel a Moisés, ha servido a Moisés. Por eso ahora dice Dios, ha sido fiel con tu matrimonio, has sido fiel con tu familia, has sido fiel a mi siervo Moisés, has sido fiel al pueblo, ahora te voy a hablar a ti. Porque si has sido fiel a esta gente imperfecta, vas a ser fiel a la voz de Dios perfecta. Ese es el principio de conquista en todas las cosas que vayas a emprender. Y por eso recibe instrucciones directas. Cuando Dios habla, cuando tú has sido fiel, cuando tú sirves, Él te llama a cosas grandes que aún no has vivido. Dice ese verso 2, le dice Dios a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, diga conmigo, levántate. Uy, así no se lo dijo. Ahora pues, levántate. Diga que está a tu lado. Ahora pues, levántate. Y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire, Josué había visto las plagas allá en la tierra de Egipto, había visto el mar abrirse, había visto los muertos egipcios flotando, ¿recuerda? El maná, la nube de día, el fuego de noche, vio tantas cosas, pero eso era pasado. Eso había sido antes. Ahora la razón de ser se iba a llevar a cabo a través de su vida. Tú has pasado un montón de experiencias en tu vida, que sí, unas buenas y otras vamos a dejarlas a un lado. Pero te han traído hasta aquí hoy. ¿O no? ¿O no? Pero estás aquí hoy. Hay un propósito de ser. Ahora tienes que mirar hacia adelante. Todo lo que has vivido en Cristo
ha sido hermoso o quizá hay cosas que no han sido tan hermosas, pero nos ha llevado a enfrentarnos a las conquistas que están por alcanzar en tu vida. Por eso, a veces hay que hacer algo nuevo, o hay que hacer algo más, o hay que hacer algo diferente. Porque hay cosas que se han muerto, cosas que se han perdido atrás, pero ahora tienes que levantarte y no puedes permitir que el pasado ate tu futuro o te frene en tu presente. No puede interferir. Por eso le dice Josué, no solamente tú, sino todo el pueblo, porque la conquista de esta isla de Tenerife no es cosa de una sola persona, ni es por independiente, ni por libre, ni de un grupito de santos, es cosa de todos. Dile que está a tu lado, Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Por eso está trabajando en tu vida. Porque has sido llamado en este tiempo para conquistar lo que Dios quiere que conquiste. Ahí donde estás. En tu hogar, en tus relaciones, en lo laboral, en la universidad. Ahí donde te estés moviendo, has sido llamada para algo más grande que un título o que una nómina. Ha sido llamada para traer eternidad y poner esa eternidad en el corazón de las personas y acabar con la obra del enemigo. Por eso, la palabra levántate, la nueva versión internacional, traduce, por ejemplo, prepárate. Prepárate para conquistar. Hay que ir paso a paso. Hay que preparar el próximo paso. Porque a veces creemos que vemos el final y decimos, pero es que yo estoy esperando que mis hijos, o estoy esperando mi carrera, o estoy esperando que el trabajo, o estoy esperando porque tengo un deseo de montar un centro donde las personas vengan y puedan recibir, o esos propósitos que ha puesto Dios en tu corazón. Y tú ves eso y dices, lo veo tan lejos, lo veo tan lejano. ¿Cómo conquisto eso? Es lo que le está pasando también a Josué, precisamente en un tiempo de luto, en un tiempo donde acaba de morir Moisés. Y él le dice, levántate y prepárate para el próximo paso. Porque tú no puedes alcanzar tu sueño de un solo paso. Hay que prepararse para el siguiente paso. Pero tienes que dar ese siguiente paso. Porque esto es paso a paso. No podemos correr más de lo que Dios quiere hacer. Porque Dios en esos pasos va preparando nuestro corazón y a las personas que está preparando en otros lugares para formar parte de nuestro sueño. Por eso se lo dice. El próximo paso parece imposible. Porque le dice, prepárate para cruzar el Jordán y entrar en la tierra. ¿Sabe? De aquellos 2 millones de personas, ninguno había ido a una piscina a aprender a nadar. ¿O sí? ¿Cuántos sabían nadar? Habían nacido en medio del desierto muchos de ellos. ¿Cuántos sabían nadar? ¿Usted cuántos cree? A lo mejor Josué y Caleb. Pero pocos más. Y dice, vamos a cruzar con un pueblo, con niños, con vacas, con todo lo que tenemos aquí. Vamos a cruzar un Jordán. Precisamente en el tiempo donde el río estaba más crecido por las glaciaciones del Monte Tembón que alimentan al Jordán y las riberas habían aumentado. No era un río pequeño, era un río caudaloso, ancho. Dice, ¿cómo va a pasar el río? ¿Cómo lo pasaremos? Precisamente, si hay que pasarlo, es la peor época para pasarlo. Claro que eso también lo sabían los enemigos que estaban en la otra orilla. Puede parecer imposible ahora, quizá cambiar tu situación laboral, o encontrar vivienda, o tu estado de civil, dice, ¿dónde encuentro yo la mujer de mi vida? La matrícula de tus estudios. O tú ves la situación de tus hijos, ahora parece que es peor que nunca. Y puedes decir, no, mejor esperamos otro momento. Porque todo está en contra, y encima está pasando la tragedia de la pérdida de Moisés. Porque humanamente resulta a veces cosas más imposibles que nunca. Pero si Dios te llama a dar un paso de fe, tienes que dar ese pasito, ¿o no? No puedes alcanzar la conquista si no comienzas a caminar en pro de esa conquista. Y no puedes conquistar nada si no te atreves a dar el siguiente paso que Dios te está marcando en pro de lo que Él quiere hacer. Quizás estás esperando que Dios haga algo. Y Dios ya te dijo, tienes que dar ese pasito. O ese pasote, hacer un salto. ¿O no? Pero tú dices, no, pero es que ahora ¿cómo voy a cambiar de casa ahora si ahora la vida está peor que nunca? Si Dios te dijo que tiene algo preparado para ti y es el momento de que busques, tendrás que salir y mirar con fe y buscar. Porque Dios lo va a hacer. ¿O no? ¿Lo crees o no lo crees? Por eso le dice el verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Qué sorprendente cuando usted examina este texto, este verso, dice que Dios ya lo ha entregado.
Pero ellos no habían pisado todavía ni la tierra, ¿o no? Pero ya, vamos a ver, Dios dice, ya yo les entregué los propósitos que puse en su corazón. Y tú dices, ¿qué propósito? Si no tengo nada. Si yo todavía no sé ni qué voy a hacer con mañana. ¿O no? Porque nosotros pensamos al revés que Dios. Dios dice, ya te lo entregué y ahora tú tienes que enfocarte en eso y caminar en pro de eso. Pero ya tienes que visualizarlo en el final de la historia. Ya yo lo entregué, le dice Dios a Josué. ¿Por qué? Porque se lo dije a Moisés, que todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Pero eso, por eso hablamos en fe. Por eso cuando Jesús ve a Pedro en la barca y Pedro se congoja cuando ve la pesca y dice, apártate que soy hombre pecador, Jesús dice, tranquilo, varón, que tú vas a ser pescador de hombres. ¿Por qué? Porque está viendo a dónde quiere llevarlo, a dónde va a proyectarlo. Y en aquel momento Pedro da el paso que tiene que dar, que es dejar la barca y seguir a Jesús. Nosotros caminamos en fe, en pro de esa fe. Ahora tú ves lo que está viendo en la condición y lo ves todo turbulento, lo ves todo, pero tú no tienes que mirarlo ahora, tienes que mirar el futuro, lo que Dios ha dicho sobre tu vida. A futuro. Y en pro de eso tú tienes que caminar hacia ese futuro. Por eso no vas a hacer las cosas como a ti te da la gana, las vas a hacer como marca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te hace caminar en ese camino para que al futuro tú te encuentres esta condición en el Señor. Y por eso le dice, ya yo se los entregué, pero tienes que conquistarla, tienes que caminarla, tienes que avanzar en pro de eso. Porque lo que Dios prometió, Dios lo cumple, pero bajo una pauta. Pauta viene de la palabra pacto, convenio, bajo esa pauta que Dios lo cumple si hacemos lo que Él nos manda a hacer. Si hace usted otra cosa no lo va a encontrar en el futuro. Usted tiene que caminar en su presente conforme a las pautas que nos marcan de los cielos. Dice el verso 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y Dios les habla de un lugar geográfico, les da pelos y señales, mira, va a ser así, va a ser así, va a ser de esta manera. Dios describe las promesas. Incluso menciona a los enemigos, a los heteos que están viviendo en esa tierra. Porque esa tierra estaba ocupada de enemigos. Dice, tranquilo, yo sé que ahí están los enemigos. Esa es la tierra que yo le doy. Por eso usted tiene que conquistarla. Usted tiene que hacer algo. Ahora está en manos de ellos. Pero tú vas a vencer a esos enemigos para poder vivir las promesas de Dios. ¿Lo puedes entender? Tienes que vencer para poder vivir las promesas de Dios. Y no vences aquello que no enfrentas. Aquello que no lucha. En el nombre de Jesús. Le dice en el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Josué, tú conociste a Moisés, tuviste 40 años, tú sabes cómo mi presencia caía en él. Josué a ti te dio, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y le habla de tiempo, le dice, todos los días de tu vida, independientemente de cómo tú te sientas mañana, cómo te sientas pasado, independientemente de las circunstancias, de los problemas que haya en el camino, independientemente de todo eso, es que yo no te siento hoy, no importa si no me sientes, yo te digo que voy a estar contigo todos los días de tu vida. ¿Lo crees o no lo crees? Pues den un aplauso a él si lo crees. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendita tu presencia que está con nosotros. Pero tenga cada uno de ustedes, por cierto, que va a haber problemas, que ya Jesús lo dijo, y cada día tendrá su propio problema, y que tendrás que luchar con situaciones difíciles, y que habrá situaciones complejas que van a intentar doblegarte, sacarte de ese deseo, de esa palabra de Dios, sacarte del propósito, porque las situaciones intentan robarte las promesas de Dios para tu vida. Por eso le dice, tranquilo, va a salir el enemigo frente a ti, pero yo estoy contigo. Y hay que ser valiente para vencer. Porque eso es lo que dicen los versos 6 y 7. Porque aquí ya empieza lo bueno, lo que le demanda personalmente a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le vuelvo a decir, solamente ¿qué? Esfuérzate y sé muy valiente.
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Dios te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Atención, las palabras clave se repiten una y otra vez. Si usted y yo no hacemos esto, olvídese de conquistar lo que Dios le dijo que iba a conquistar. Lo que ya está programado para su vida, proyectado de parte de Dios para su vida. Si usted no se esfuerza y no es valiente, olvídese que no lo va a alcanzar. Será un iluso creyendo cosas que no son. Porque todo se va a cumplir, dice Dios, que Él lo va a cumplir. Toda promesa. Pero usted y yo, así como Josué tuvo que hacerlo, tiene que esforzarse y ser valiente. Y repite por segunda vez, lo que usted y yo tenemos que hacer solamente, esfuérzate y sé muy valiente. Eso tenemos que hacer. Ser valiente y esforzarse para la gloria de Dios. Gracias, Jesús. Atención. Pero ser valiente, ¿qué es? Ponerte agresivo con el enemigo. ¿Esforzarte en qué? Lo dice claro. Sé valiente y esfuérzate para cuidar de hacer, cumplir todo lo que Dios te dice. ¿Lo entiendes? No es sacar pecho contra el enemigo, no está hablando de eso. Hay que ser valiente y hay que esforzarse en cuidar, en cumplir lo que Dios le había dicho a Josué. El vivir el Evangelio de Jesús. Porque hay que ser valiente y esforzarnos más en este tiempo. Porque es fácil dejarnos llevar y decir estoy cansado, y decir la vida, la sociedad, las necesidades, tanto creyente corriendo tras las necesidades. No, que tiene que correr tras Cristo y las necesidades serán suplidas conforme al propósito que Dios tiene para ellos. Tras Cristo es fácil dejarse influir o no seguir fiel al 100% el mensaje de Cristo, y porque en realidad, ciertamente, hay mucho creyente flojo, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros mismos flojos? Porque la sociedad nos lleva a la comodidad, al sedentarismo, a quejarnos, a los derechos, pero ¿y las responsabilidades? A esto, a lo otro. Como me decía alguien una vez, ¿y qué hago? Bueno, ¿y qué hago si eso es así? Si Dios permite que sea así. No, Dios no permite que sea así. Tú permites que sea así. Porque tú no has tomado tu autoridad, tú no te has puesto en tu posición como Cristo, tú no has sido valiente y no te has esforzado para hacer la cosa bien. Así que no me digas, ¿qué hago si Dios no hace nada? No. Y Dios no va a hacer nada. Si tú no cambias de manera de ver la vida, si tú no cambias de actitud de vida, porque solamente los valientes y los que se esfuerzan reciben la provisión y la bendición de Dios. Claro que para ser mejor en tu trabajo tendrás que dedicar tiempo libre en formarte, en aprender. Yo recuerdo cuando saqué el título de encargado de obra, a las 6 de la tarde salíamos del Puerto de la Cruz, una obra para tirar a la cuesta, la fundación laboral, hasta las 10 de la noche para aprender todo aquel el taller y el curso de encargado de obra, para después venir, para levantarme otra vez temprano, para ir a trabajar, y así no sé si duró 2 o 3 meses. Y los otros decían, vamos, que el curso te lo paga la empresa, que el curso tal, y nadie quería hacer el curso. Sí, si me pagan las 4 horas extras voy, pero si no, pero si es por tu bien, cabezón. Yo estoy reventado aquí a las 6 para ir para allá. Pues no vaya. Pero ahora yo disfruto de lo alcanzado. ¿Por qué? Porque me esforcé cuando me tenía que esforzar. Pero si no te quieres esforzar, ¿qué vas a encontrar en tu futuro? Lo que encuentran los que no se esfuerzan, los flojos, lo mismo. Vas a tener que ir aquí o allá a ver si te ayudan con algo. Porque no te has esforzado en mejorar tu vida en el nombre del Señor Jesús. O como padre, ¿cuántas veces llegas cansado del trabajo y no te quedan fuerzas, pero vas a tener que hacer un esfuerzo extra para coger a tus hijos, vamos a la plaza a pasear? Porque lo fácil es decir, toma la tableta, ponte a jugar ahí, déjame tranquilo tirado en el sillón. Eso es lo fácil. Lo difícil es decir, llegar cansado, decir, Señor, dame fuerza, porque necesito estar un tiempo con mis hijos. Vamos al parque, vamos a jugar, vamos aquí, vamos allá, y vas a terminar más reventado, pero para eso Dios te da la fuerza. Esas son las fuerzas que nos da el Señor. ¿Lo puede entender? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que te está esforzando en ser mejor padre, o en ser mejor esposo, o en ser mejor hijo, o en todas las cosas. Sacar tiempo, esfuerzo, ser valiente. Es igual para adorar a Dios.
Tendrás que ser valiente y esforzado para cada día levantarte temprano a buscar de Dios. Si no lo haces, ¿qué puedes esperar de Dios si no te esfuerzas para lo espiritual? Quizás te esfuerzas para lo laboral y estás 10 horas rompiéndote la cabeza contra una pared. Pero ¿y para Dios no dedicas un tiempo? Hay que ser un cristiano de verdad y uno tiene que ser valiente. Y cuando hablamos de valentía, hablamos de muchas cosas. Porque dice que es valiente para cuidar la palabra de Dios. Hay que ser valiente para quizás decirle, como alguien me mandaba un meme de algo medio erótico, pornográfico, para decirle, a mí no me estés mandando esto. Porque si a mí me mandas esto, voy a tener que bloquearte. Pero hay que ser valiente para decirlo. Hay quien lo bloquea directamente y no le dice nada. No, yo te lo voy a decir, porque yo quiero que entiendas. Soy una mujer casada y yo los pechos los de mi mujer. Y estas cosas, para mí, sinceramente, se lo dices hasta con respeto, ¿no? Pero para mí es una falta de respeto. Que tú me mandes esto. Disculpa y tal. Digo esto y cosas de política tampoco me están mandando nada. Que nada que estás criticando de este y de otro, a mí no me interesan esas cosas. Pero tienes que ser valiente. Porque la gente a veces no es valiente. Se acobarda, porque no sabe cómo decirlo. Y por supuesto hay que decirlo con respeto, con sabiduría. Ser valiente para hablar lo que no te atrevas a hablar. Porque a veces sucede que incluso como creyentes somos cobardes y alguien te hace un desprecio o alguien te daña, aún en la iglesia, y tú dices, ya le pones, y a esa persona no te relacionas con ella. Pero no has sido valiente para hablar, mira, lo que me hiciste me molestó, cómo lo hacemos, cómo lo tratamos, porque yo pensaba, tenía la confianza puesta en ti y ahora me doy cuenta. No te atreves a hacerlo por tu cobardía. Por eso dice la palabra de Dios, Josué, hay que ser valiente. Hay que ser valiente para gestionar los problemas. Hay que ser valiente para hablar con el otro y decirle, mira, me está molestando eso que estás diciendo. No somos muchas veces valientes. Y es la cobardía lo que nos excusamos, no por no molestar, por no aumentar el problema, por cobarde no te atreves a hablar. Pero tenemos que hablar las cosas, tenemos que comunicar, tenemos que ser honestos. Y eso es valentía. Porque si no, estamos haciendo lo que hacía el enemigo, trabajando a escondidas. Cierras tu corazón contra alguien porque hizo algo que te molestó y esa persona dice, pues ya me dejó de hablar. Pues antes que tal, yo no sé nada. No, que no lo sabes, ¿por qué lo sabes? Porque me hizo tal. No, está en tu mente todo. Y a lo mejor te lo hizo, pero no fuiste lo suficientemente valiente para decir, mira, lo que me estás haciendo no me está gustando. ¿Lo entiendes? Hay que ser valiente para hablar las cosas. Y en esta sociedad hay poca gente que es valiente para hablar las cosas. Hombre, las lanzan por el Facebook, por eso, porque no están detrás, pero no son valientes para decirlo a la cara. Ese es el valor. Ser valiente, por supuesto, con amor, con sabiduría, con respeto hacia las personas, eso es ser valiente. Enfrentar y gestionar los problemas. Sentar a tus hijos, decir, mira, está pasando esto, esta situación hay que ponerle fin, porque tenemos que hablar esto. Dios te da la sabiduría para hacerlo. Pero tendrás que hacerlo tú. Tendrás que dar tú el paso. Sé esforzado y sé fuerte, firme para obedecer. Fuerza de espíritu, fuerza de voluntad. ¡Ay, cuánto fallamos muchas veces en la fuerza de voluntad! Decidimos que vamos a hacer esto y empezamos y el segundo día ya nos echamos para atrás. No, usted tiene que ser esforzado, fuerza de voluntad. Si usted decide hacer algo, no sea blandengue, decida. Piense primero, reflexione qué es lo que va a hacer y después si decide qué es lo correcto, lo que edifica, de los pasos que tiene que dar. Y avance en eso, esa fortaleza, fuerte en tus determinaciones. ¿Para qué? Para vivir a Cristo. Porque es que si no somos valientes y no somos esforzados, no podemos conquistar nada. ¿Cuántos quieren conquistar cosas? ¿Usted cree que se conquista una carrera universitaria siendo flojo? Pero a veces la gente no estudia en la universidad. Pues dice, yo por la playita, vale, no pasa nada. Si fuera que te lo regalan, vas y te apuntas y te lo regalan y si yo tengo el título. No, hay que esforzarse. Hay que esforzarse en la vida cristiana. Hay que esforzarse en cada proyecto de Dios. Sobre todo hay que esforzarse para conquistar nuestros lugares de trabajo, nuestra posición, nuestro vecindario, para la gloria de Dios. Ser valiente y ser fuerte y constante en todas las cosas. Por eso lo que le dice Dios a Josué, no te apartes de ella. ¿De qué? De la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, porque entonces eres prosperado en todas esas cosas. ¿Cuántos quieren ser prosperados? En todas las cosas. Hay que sujetarse a la palabra. Fuera de la palabra no vas a prosperar. No por lo menos de la manera que Dios quiere hacerlo. Pero en la palabra vas a prosperar. Y entonces tendrás éxito. Y los versos 8 y 9, con esto quiero acabar el día de hoy. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Usted sabe que el libro de la ley no era esto, ¿verdad?
Porque ni siquiera estaba escrito el libro de Josué. ¿Qué estaba escrito? El Pentateuco. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y sobre todo los 10 mandamientos. Y todas las leyes aquellas que había escrito Moisés, las leyes de lavarse las manos y de toda esta historia. Entonces, esa es la ley. No te vayas de los 10 mandamientos. No te vayas de lo que Dios estableció. Nunca se apartará de tu boca esa ley que Moisés les enseñó en el Sinaí, sino que de día y de noche meditarás en él. Y no ya te digo, en ese tiempo no es que estuvieras leyendo todo el día la Biblia, sino que vas a meditar a ver. Estoy meditando ahora, estoy honrando a mis padres, porque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo estoy honrando? Estoy honrando el día de reposo, porque el mandamiento dice honrarás el día de reposo, descansarás un día. Estoy honrando esto, estoy haciendo lo que Dios me marca. Eso es meditar en la ley. Estoy haciendo lo que Dios me está enseñando. Estoy llevando a cabo en mi vida laboral lo que Dios me está marcando, la manera de tratar a mis compañeros, es lo que me dice Jesús. Eso es lo que tenemos que meditar. Dice, para que guardes ya conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el verso 9 es maravilloso. Porque parece que Josué estaba despistado. Se olvidó ya. Y Dios le dice otra vez, mira que te mando. Mira que te mando, que te esfuerces y que sea valiente. Mira que te mando, que te esfuerces y que sea. Mira que te mando, que te esfuerces y que sea. Ay, pero por tercera vez. Sí, lo voy a decir por tercera vez, lo que Dios te está diciendo para tu vida hoy. Mira que te manda, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya, si tú estás haciendo las cosas como Él te está marcando. Solo hay una manera que todo nos salga bien en la vida. Ese valor, esa fuerza por lo que Dios está haciendo en tu vida, porque Él está con nosotros y nos lleva a esa conquista. Por eso es necesario, resumo los 5 puntos que di el día de hoy. Primero, escucha la voz de Dios, afina tu oído, aún en los momentos de dificultad, los momentos de luto, los momentos de tristeza. ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? Escúchale a Él. No vea las circunstancias, no vea lo que hizo demás, escucha lo que Dios está diciendo para tu vida. Segundo, sé un fiel servidor ahí donde estás. Aprende a servir en tu lugar de trabajo, aprende a servir en tu casa, aprende a tener una palabra de fe, una palabra de bendición, una palabra de corrección con sabiduría. Sé un fiel servidor aquí en la iglesia, ahí donde venga. Sirve, donde estés sirviendo, sirve con alegría, sirve con pasión, sirve con entrega, sirve con humildad, sirve sin pedir nada a cambio, sírvele aún a tus enemigos, bendícelo porque Dios va a hacer algo. ¿Ok? Tercero, levántate o prepárate para dar un paso. No esperes, no, yo para conquistar aquel sueño tiene que venir 1.000.000 de euros. No, no, el paso que tienes que dar hoy. El 1.000.000 de euros vendrá cuando tenga que venir. Ahora tienes que dar un paso hoy. Y ese paso quizás parece imposible, pero es lo que Dios te está marcando hoy. Y para ese paso vas a tener que hacer lo que dice el 4 lugar, esforzarte. Hay que esforzarnos cada día con la ayuda de Dios. La palabra dice que Él da fuerzas al cansado. ¿O no? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿cierto? Entonces tú puedes decir, es que estoy cansado, pues las fuerzas al cansado. ¿O no? ¿Lo dice o no lo dice? Uy, usted sabe las veces que el pastor está cansado. Cansado me tiene, no importa, es la fuerza al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero sigue diciendo, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No todos tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan, los que están caminando en pro de esa conquista, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas con las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay que esforzarnos. Y cuando Dios ve que te esfuerzas, Él te va a dar la fuerza para avanzar. Y en quinto lugar, sé muy valiente. Valiente para afrontar las situaciones, valiente para solucionar el problema, valiente para hablar con el que tengas que hablar, valiente para decir las cosas con honestidad, con amor, con devoción, con diplomacia y con la intención de edificar. Pero tenemos que hacerlo. Escuchar a Dios, aprenda a servir, sirve fiel, levántate, esfuérzate y sé muy valiente. Este es el pacto, este es el convenio, estas son las pautas para comenzar a conquistar todo lo que Dios te prometió.